Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer seminario de periodismo institucional en el deporte de Medias por Venezuela. Hoy vamos a darle la bienvenida a Víctor Gómez. Víctor, gracias por acompañarnos en este seminario, el primer día. Te doy la palabra. El modelo de trabajo va a ser, los voy a silenciar para que solo hable Víctor y al final las personas que tengan alguna duda o inquietud pueden pasar las preguntas por el chat y las vamos a leer cuando termine la intervención de Víctor. Vic, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. De verdad, primero agradecerle a Medias por Venezuela por la invitación de poder participar con ustedes en este seminario y también a cada uno de ustedes por el interés, por estar aquí presentes y sobre todo por buscar siempre formarse, que creo que es lo que cada uno de nosotros siempre trata de hacer en la carrera. Francis, si quieres comenzamos con las láminas. Hoy vamos a hablarles de periodismo institucional. Para los que no me conocen, creo que yo entendido que tenemos personas incluso no solamente de Venezuela, sino de varias partes del mundo. Y bueno, hago una pequeña presentación de mí. Antes recordarles que a todos los que tienen el link de la presentación, la van a utilizar tanto el día de hoy como el día de mañana, que tendrán la ponencia de nuestro amigo Ernesto Vera, que también está con nosotros acá, y un saludo para él, quien también le va a hablar de periodismo institucional. Hoy lo dividimos en dos ramas este seminario porque yo tengo la experiencia en selecciones nacionales, Ernesto tiene la experiencia en clubes de fútbol, más allá de que yo ahora estoy trabajando en un club, pero el seminario mío como tal hoy va a ser netamente de periodismo institucional dirigido a selecciones nacionales. Eh, para los que no me conocen, como les decía, yo no me formé en periodismo institucional y eso es algo que creo que cada uno se va a ir sintiendo identificado porque es muy extraño, tanto en Venezuela como en toda Latinoamérica, que haya una rama de periodismo institucional en las universidades que dan periodismo deportivo o que te puedes graduar como comunicador social. Incluso tener especializaciones en periodismo deportivo sabemos que son muy escasas a nivel mundial, o por lo menos a nivel latinoamericano. Yo me formé como periodista deportivo, periodista como tal, mención audiovisual, pero siempre me dediqué a la rama deportiva. Si quieres cambiar, Francis. Y mi primera experiencia como periodista como tal fue en lo que son los diarios Líder en Deportes y Meridiano en Venezuela. Había tenido mi experiencia en televisión, típica pasantía o primer trabajo después de graduarte, y después de allí también tuve un programa de radio, el cual me ayudaba bastante a lo que es ir no solamente encasillándome, que creo que es lo que principalmente buscamos al principio cuando estamos recién graduados. Buscar siempre tener tu medio independiente donde poco a poco vas como cumpliendo tus etapas. Tenía un programa de radio que se llamaba Dos Toques, en paralelo a este trabajo. Yo primero trabajé en el diario Líder, después trabajé en el diario Meridiano. Eh, y esa experiencia me llevó a llegar al periodismo institucional. Desde el año 2015 hasta el año 2019, trabajé para la Federación Venezolana de Fútbol como jefe de prensa, primero de la selección sub-20, después en paralelo con la selección absoluta. Y les quería hacer esta introducción antes de hablarles un poquito de cómo van a ser los temas que vamos a tratar el día de hoy. Quería regresar, Francia, a la lámina anterior. Ok, hoy vamos a hablar lo que es una transformación de una jefatura de prensa, el cambio de imagen y modernización del material informativo, periodismo institucional en tiempos de crisis, no solamente crisis económicas, también crisis de solventar crisis institucionales dentro de una organización. Herramientas informativas de una jefatura de prensa, protocolos internacionales y las nuevas tendencias de acceso a la información. Como les decía, previo al año 2015, yo comencé a trabajar en medios en Venezuela a partir del año 2009. 2008-2009 fueron prácticamente 6 años entre ambos diarios. Y el trabajo en ambas empresas me permitió llegar al periodismo institucional. Yo llego primero cuando comienza el ciclo de Rafael Dudamel en la selección sub-15, en la selección sub-20, perdón, en agosto de 2015. Y así que vamos pasando, Francis. Y eso me permitió primero hablar de este primer punto que tenemos, que es la transformación de una jefatura de prensa.
¿Por qué? Porque en Venezuela, en esa época, y creo que a nivel latinoamericano, porque después lo pude palpar a medida que fue pasando el tiempo y fui conversando y teniendo contacto con otros jefes de prensa, no era tan común tener estructuras tan grandes en las jefaturas de prensa de las federaciones o de las selecciones nacionales. En Venezuela pasaba, o sí, hasta cuando me salí del cargo en el año, en diciembre o principios de enero de este año, que en Venezuela se dividió muy bien lo que era el tema institucional de la federación y el tema institucional de las elecciones como tal. Trabajaban en paralelo, obviamente tenían una misma línea de trabajo, pero cada una tenía su propio cuerpo de trabajo. Entonces, eso pasaba también en selecciones, pasa todavía en selecciones como Paraguay, que tal vez a nivel suramericano es uno de los que mejor trabaja, de los que mejor organización tienen, junto con Uruguay, junto con Argentina, junto con la misma Colombia. Quitando a Brasil, que sabemos que en líneas generales tiene una estructura mucho más acorde a lo que es su fútbol. Brasil es un caso distinto, pero el caso de las otras 9 confederaciones o federaciones como tal trabajan más o menos con la misma línea. En esa época se dividió el trabajo de selección. Ese trabajo en Venezuela se dividió más o menos por el año 2015, sí, 2014-2015. Se dividió ese trabajo, ya la jefatura de prensa institucional de la federación trabajaba más con la parte institucional del cuerpo, más de temas federativos, temas de torneo local, y toda la parte de selecciones la manejaba otro equipo de trabajo. Yo llego netamente a trabajar con la selección sub-20. Era la primera vez que una selección sub-20 tenía una jefatura de prensa como tal. Entonces me tocó prácticamente organizar toda la estructura. Entre equipo de trabajo, evaluar con qué se contaba, con qué no se contaba. Y una de las primeras propuestas que realicé fue crear cuentas en redes sociales, que en ese momento, si bien el boom ya estaba a nivel global, Venezuela es tal vez uno de los países de Sudamérica que más acceso tiene a las redes sociales. Y necesitábamos tratar de llevar la mayor cantidad de información al público. Entonces, ¿qué se hizo? Se trabajaron. Ese fue el primer problema que vimos. Había una falta de información en cada uno de los aspectos, porque no había información escrita, no había información audiovisual, no había fotografías, no era común conseguir tantas fotografías de selecciones, y fueron paradigmas que tratamos de ir rompiendo. Entonces, luego armar un equipo de trabajo, porque no podía trabajar solo. Era una de las principales solicitudes que hice, porque para mí el trabajo institucional no es de una sola persona, tiene que ser de un equipo de trabajo. Los que en este momento están trabajando en clubes o selecciones se dan cuenta, y al final cuando hagamos esa ronda de preguntas, seguramente una de las principales cosas que me gustaría interactuar sería eso, ¿qué viene haciendo cada uno y por qué la inquietud del seminario? Armar ese equipo de trabajo y armar toda la estructura como tal, hacer un plan de trabajo. Yo hice un plan de trabajo a 2 años porque nuestra meta, nuestro principal objetivo era el suramericano sub-20 y obviamente ir al mundial. Y yo hice un plan de trabajo de 2 años, el cual era un plan integral que tenía primero la estructura informativa de la jefatura de prensa, que era simplemente llevar la información del día a día de la selección. Aparte que el plan de trabajo como tal de la selección en el tema deportivo me iba a ayudar mucho, porque se estaban planeados un total de 30 módulos de trabajo, un trabajo de año y medio previo al torneo, con giras internacionales, con módulos cada 15 días, por lo menos o microciclos, como lo llaman en cualquier otro país. Y eso me iba a permitir a mí tener mucha información. También estructuré en ese plan de trabajo la ayuda al futbolista, de manera de que fuese, así como entrenaba en la cancha, fuese entrenando con la prensa, para cuando le tocara el torneo y cuando le tocara enfrentar ya un trabajo más serio y una cantidad de medios o periodistas que lo iban a abordar en las situaciones tal vez más difíciles, sobre todo a la hora de perder un partido, a la hora de ganarlo, a la hora de una clasificación. O sea, que estuviesen preparados
no solamente para hablarlo, sino también con un léxico un poquito más acorde. Sabemos que son muchachos de menos de 20 años que a veces les cuesta, les da miedo incluso hablar en una cámara o recibir una entrevista. Saber qué herramientas, qué decir, qué no. Y el entrenamiento no fue sentarlos y ponerlos a practicar 2 horas diarias. El entrenamiento fue simplemente con entrevistas. Por eso, a lo largo de los 28, 30 módulos que se hicieron en esa selección, por lo menos más de una vez pasaron todos los futbolistas. En cada uno de los viajes que se hicieron, ellos tenían la posibilidad de tener acceso a la prensa, de tener ruedas de prensa, de tener zonas mixtas, de manera que cuando ellos llegaron al suramericano, ellos estaban muy sueltos. Ellos más bien me decían, ¿a quién me toca entrevistar hoy? Porque teníamos una metodología de trabajo en el cual cada uno de ellos no se repetía a la hora de pasar por las zonas mixtas o las ruedas de prensa. Eso fue un trabajo que también se aplicó a la selección absoluta y eso es algo que les voy a explicar un poco más adelante. Por eso, como dice que en el texto, se hizo un trabajo a corto, mediano y a largo plazo. A largo plazo, ¿cuál fue? Que toda esa estructura quedara en el tiempo, que se ganaran una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, al punto de que al momento, creo que todavía incluso, si lo evaluamos, las selecciones de Venezuela, tanto sub-20 como absoluta, son los equipos venezolanos que más seguidores en redes sociales tienen, superando incluso los propios clubes de fútbol venezolano. Y eso llama mucho la atención. Obviamente, la Vinotinto para Venezuela es tal vez el ente que une no solamente a todos los venezolanos, como dice el dicho, sino también está muy ligado al sentimiento del pueblo. O sea, juega la selección en Venezuela y la gente siempre está atenta, y más con los logros que se han tenido en todos estos últimos 20 años. Entonces, se hizo ese plan de trabajo. Obviamente, necesitabas a juro, y para esto tú puedes presentar un plan ideal, pero si no tienes el apoyo de tus entes superiores, no lo vas a poder lograr. Y yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de tener ese apoyo tanto del técnico, que era Rafael Dudamel, como en la estructura de la federación. O sea, no hubo una gira, no hubo un entrenamiento que no estuviese, aunque sea una persona de la jefatura de prensa. ¿Cómo se estructura la jefatura de prensa? Simplemente un jefe de prensa, que en este caso era yo, un asistente y un fotógrafo. Ese fotógrafo lo convertimos en videógrafo, o sea, hacía video y foto. Y al principio, si quieres pasa la lámina, Francis, el trabajo de diseño en esa época lo hacíamos nosotros. Esta fue, por ejemplo, la primera convocatoria que nosotros sacamos de la selección sub-20. Yo contraté a un diseñador, el cual me hizo una plantilla muy distinto a lo que se viene trabajando en las redes en este momento, pero simplemente ahí estaba el toque personal. Yo venía de ver, vamos a decir, la estructura desde afuera. Y a mí una de las primeras cosas que se me pidió cuando se me entrevistó para el cargo fue cómo veía yo la estructura de prensa de la federación. Por esto hablando, Omar Lares me dice que no escucha. No sé si los demás pueden escribirnos por el chat si están escuchando bien la charla. Nos pueden confirmar por si acaso hay alguna falla por allí con el sonido. Ajá, continúo. Yo contraté a un diseñador y le pedí cosas básicas, pero que la gente se identificara, y los medios sobre todo, porque al final trabajas para los medios. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Más allá de que tú quieres informar, de que tú tienes una estructura, lo principal aquí es que tengas un fin. Tu fin principal es informar. O sea, por más de que tú busques seguidores en redes sociales, que busques que tus cuentas crezcan, que tus publicaciones, bueno, gracias a Claudia, también por aquí a Verónica, que nos dicen que están escuchando bien la charla, así que continúo sin ningún problema. También tienes un fin, y tu fin principal es informar. O sea, nosotros no podemos perder, para si estemos trabajando en periodismo institucional, no podemos perder la esencia, que es informar. Y como eran jugadores menores de 20 años, jugadores juveniles que apenas estaban comenzando su carrera profesional en Venezuela, yo necesitaba que se supiera quiénes eran ellos.
de dónde venían, cuál era su nombre, bueno, y empezaran a ver sus caras, ¿no? Era muy fácil hacer una lista de 20, 25 jugadores, soltarle las redes y decir estos son. Ajá, pero ¿quiénes son ellos? Y poco a poco nosotros, yo fui colocándole un poquito el toque de lo que yo había visto como periodista de medio impreso, de medio audiovisual, que me gustaría ver, y eso fue lo que fui aplicando. Y darse cuenta, una primera lámina que pueden ver aquí, simplemente elementos básicos, nombres, clubes, posiciones. Y eso fue creciendo a lo largo de los 30 módulos eh, que yo estuve a cargo de la selección. Y cuando llegó el torneo, me atrevo a decir que muchos sabían ya quién era uno, quién era otro, más allá de su actuación en el torneo venezolano o en ligas internacionales. Esto fue evolucionando, por eso este primer punto es cambio de imagen. Aquí yo comencé con un diseñador que me hizo una plantilla y poco a poco fui diseñando yo mismo cada uno de ellos. O sea, si tiene fallas de diseño, me disculpan, pero tampoco soy diseñador, pero son cosas que nosotros como jefe de prensa vamos aprendiendo. Y eso no pasa solamente en Venezuela, pasa en el resto de Sudamérica. El jefe de prensa, como dicen en el fútbol, centra y cabecea al mismo tiempo. Muchas veces está tomando fotos, tuiteando un partido, escribiendo la nota de prensa, diseñando, o sea, poco a poco las cosas han ido cambiando, pero todavía se ven este tipo de estructuras, sobre todo no cuando estás de local, sobre todo cuando estás viajando y que necesita, tal vez los costos no son tan elevados como para que un club o un equipo vaya a enviar a varios periodistas y tal vez uno tiene que resolver con varias cosas. Esto evolucionó, si quieres Francis, pasa a la siguiente lámina. Cuando finalizó el último módulo, ya pueden ir viendo, el diseño fue cambiando, no fue tan invasivo, utilizó colores mucho más corporativos, colores vino tinto, que era la marca, que es la marca de la selección venezolana, su sello personal, y dense cuenta que la información seguía apareciendo igual, seguía siendo el nombre, los clubes, la fecha de nacimiento, información un poquito más periodística, más de información, con los lugares donde se entrenaba, pero ya jugadores uniformados, fotos, sí, aquí se ven un poco más pequeñas porque son para redes sociales, pero ya era algo mucho más llamativo. Eh, Les hago un inciso aquí porque en el camino que yo llegué a la selección sub-20 me consigo que me toca en paralelo tomar las dos selecciones, tanto la absoluta como la sub-20. Ya el trabajo era mucho más grande, sobre todo porque asumimos la selección absoluta previo a mi primer gran torneo que me tocó trabajar, que fue la Copa América Centenario. Era ir más allá de que ya yo había tenido esa experiencia de viajar a grandes torneos cubriéndolos para el periódico, era distinto preparar una jefatura de prensa para un torneo internacional, sobre todo porque no es muy común, en esa época no lo era, en este momento sí, que Conmebol te enviara un dossier de lo que necesitabas tú como jefatura de prensa para entregarla a los medios. Porque vuelvo a la frase que le dije anterior, nuestra principal motivación siempre era informar. Si quieres pasa la lámina, Francis. Y me consigo que me toca, obviamente, llegar a una selección absoluta. Y vean, me tocó hacer cambio de imagen de lo que se venía haciendo en temas de alineaciones y en temas de convocatorias. Y aquí lo pueden ver. Así eran las alineaciones que nosotros presentamos para la eliminatoria. Si quieres, Francis, pasa a la siguiente, que viene la de la Copa América. Y aquí van a ver, bueno, esta fue la del Mundial Sub-20, perdón. Dense cuenta que yo le trataba de darle un sello distinto a cada selección, porque lo meritaba. Si quieres, Francis, puedes cambiar de una u otra varias veces para... Si quieres, Omar, puede ser que tengas el micrófono en mute o algo con los audífonos, porque cada uno está escuchando bien la conferencia. Cada uno tenía su sello personal, cada alineación tenía su información básica, más allá de la formación táctica que tenía cada uno de los equipos, la información básica del escenario donde ibas a jugar con los árbitros, o sea, como una mini ficha técnica. A mí me interesaba mostrar quién era el cuerpo técnico en general de cada una de las selecciones y obviamente los suplentes, ¿no? Era algo muy básico. Esto es para el Mundial Sub-20, la anterior es para la eliminatoria. Y van a haber dos diferencias. El tema de la publicidad. Un Mundial FIFA es muy estricto con los temas de los anunciantes. Eso es una de las cosas que les voy a plantear más adelante cuando estemos hablando de protocolos internacionales. La
en la eliminatoria tú podías poner tus propios patrocinantes, en el Mundial no. Y eso en ese momento era novedoso. Ya en este momento Conmebol, con todas las reformas que hizo, se apegó a esos protocolos FIFA. Pero ya poco a poco lo vamos a ir tratando más adelante. Entonces me toca este cambio de imagen, pues puede seguir pasando, Francis. Y ¿por qué hice el cambio de imagen? Porque sentía la necesidad, viéndolo desde afuera, que faltaba información básica para los medios. Y eso es algo que ustedes, cuando hacen la evaluación de qué es lo que tienen, y no es lo que tienen solamente con equipos, cámaras, grabadores, teléfonos, no. También tienen que ver qué estructura tiene el equipo, qué viene manejando el equipo y qué puedes potenciar. ¿Qué hicimos? Justamente eso, cambiarle la imagen, darle más información al periodista, que esa información llegara a la gente, o sea, que esto estuviese en redes sociales, no solamente que se lo iba a hacer tan mezquino que se lo iba a entregar en un dossier a un periodista, y el público sigue teniendo la misma alineación copiada en texto en Twitter, o una copia de una foto de que subía cualquier periodista porque no le llegaba la alineación. Son detalles que cada uno de ustedes tiene que ir cuidando, y que así como lo ven desde afuera, también verlo desde adentro, cómo potenciar tu información. Puedes pasar, Francis. Y otro aspecto muy importante es humanizar un poco más las redes. A veces es muy difícil, sobre todo que el directivo entienda que tienes que llegarle más a la gente. Y por eso tratábamos de vez en cuando con videos jocosos, con este tipo de láminas, dándole gracias a seguidores. Esto fue un momento en que llegamos a 500,000 seguidores en la cuenta de la selección de Venezuela. Humanizar en las redes, que estuviesen más al alcance de la gente. Así como les seguías dando información a los periodistas. Fíjense, esto es un modelo de tabla de posiciones con tabla de próximos partidos de un torneo básico, porque eso no se venía haciendo y no era común en Sudamérica. En esa evaluación que yo hice del escenario, obviamente tenía que ver por el rabillo del ojo a lo que se venía haciendo en el resto del continente, porque si íbamos a hacer cosas nuevas, había también que primero ponerlos en la línea de lo que se venía haciendo y después empezar a poner el toque personal. Estas cosas no se venían haciendo, darle más información tanto a la gente. ¿Y por qué lo hice? Por dos cosas. Primero, para que el aficionado supiera cuándo jugaba su equipo nuevamente, porque dense cuenta que hay un torneo y tú le preguntas a una persona de a pie, ¿cuándo juega? Oh, ¿cuándo es el próximo partido? Oye, no sé que es hoy. Tienes tu tabla normal. Y eso es lo que veníamos haciendo, darle información básica. Dense cuenta que aquí hay mucha información de medio impreso. ¿Por qué había información de medio impreso? Porque yo, como ya traía esa experiencia, me venía dando cuenta de que habían estas fallas en la organización. Francis, ¿puedes pasar la lámina? Entonces, les recapitulo esos aspectos básicos de evaluar el entorno donde están llegando, evaluar sobre todo el contexto del lugar donde están, y después no perder el norte de informar y después ir colocando en su sello personal. Cuando nosotros llegamos a la selección, hicimos ese plan de trabajo. El principal objetivo, al saber que íbamos a informar, era cómo íbamos a informar. ¿Por qué periodismo institucional en tiempos de crisis? En ese momento, Venezuela empezó a tener muchos problemas económicos que incidieron al transitar de los medios de comunicación. Y eso es algo que ustedes pueden conseguirse no solamente en un país que tenga problemas económicos, también puede ser en tu deporte, porque no voy a hablar solamente de fútbol, que tu deporte a lo mejor no sea el que tenga mayor cobertura. Por allí fuimos ideando una metodología de trabajo, el cual fue un poquito más amigable para los medios a la hora de recibir información. Entonces, ¿qué hicimos? En paralelo que utilizamos las redes sociales tradicionales, Twitter, Instagram y Facebook, que
para mí fueron la columna vertebral en los 4 años que estuve allí trabajando y que siento que para cada uno de ustedes en este momento que hacen periodismo institucional, si hace 5 años para acá fue fundamental, en este momento es imprescindible las redes sociales. Hay países que todavía me tocaba, por ejemplo, previo a un partido X, buscar información sobre esa selección y te metías en su web, sí, tenía información más o menos, te metías en sus redes y todavía no eran tan comunes, veías tiempos de publicación de una semana, 15 días, en Sudamérica es distinto, en Sudamérica y Estados Unidos, con ese auge MLS, que también ha sido uno de los modelos que hemos tenido que copiar, con lo que hace FIFA, con lo que se hace un poquito en Europa, es fundamental este tema de las redes. Entonces, así como yo me enfoqué mucho en las redes sociales, me enfoqué también en el tema informativo. Se crearon herramientas para facilitar la información para los medios. Más allá de una lista de correos que creo que incluso nosotros, no estando en periodismo institucional, la teníamos, una lista de correos de los medios locales o nacionales o incluso regionales para llegar a tu información. Nosotros creamos canales multimedia que nos permitió tener que cada medio tuviese la excusa de no recibir la información. Creamos un canal de SoundCloud para subir, por ejemplo, cuando se hacían ruedas de prensa o entrevistas, se subía el audio de la entrevista y le servía a los medios radiales. Se creó y se potenció el canal de YouTube para justamente eso, que el medio audiovisual tuviese material a la hora. Yo no lo veía tanto en la inmediatez, lo veía a corto, a mediano y largo plazo. Cuando viniese el torneo, viene a decir, oye, no tenemos videos de los muchachos o información de la selección en un torneo como una Copa América. Ve al canal de YouTube, ahí tienes información, tienes videos, tienes material de apoyo. O sea, eso fue lo que buscamos. Y creamos una carpeta que lo sigo utilizando yo, que eso es algo que no les hablé al principio. Yo, después de salir de la selección, sigo ligado al periodismo institucional. En este momento soy el director de comunicaciones de Atlético Venezuela, que es un club de primera división en Venezuela, como tal, valga la redundancia. Y a la vez volví y es una de las cosas que más le agradezco a esto, volví a hacer periodismo, volví a hacer periodismo de calle. Dirijo un portal web que tiene 6 meses al aire y que, gracias a Dios, en estos 6 meses nos ha permitido primero crecer y después lanzar toda una serie de trabajos y hacer prácticamente lo que queríamos, buscar sobre todo nichos de vacíos de información que se llama Triángulo Deportivo y que en Venezuela y a nivel regional ha ido creciendo mucho en estos primeros 6 meses. Buscamos lo sigo utilizando, fueron las primeras cosas que implanté en Atlético Venezuela cuando llegué, una carpeta en Google Drive, un link básico de una nube, lo puedes traquear también en Dropbox o en cualquier otra plataforma, que simplemente tuvieses un álbum fotográfico que le permitía al medio de comunicación no solamente conseguir las fotos de ayer, sino de hace un mes o de hace un año en un torneo, y que tuviese un banco de fotos amplio. Obviamente sabemos que este tipo de redes tienes una limitación de cierta cantidad de gigas, pero creo que sí se puede hacer. Sobre todo vamos a tener ahí fotos hace 10 años porque es más fácil que se las pidas directamente a la jefatura de prensa y te la van a enviar. Pero si algo, por lo menos del último año, sí vas a poder. Tampoco vas a subir carpetas 30, 40, 50 fotos, sino con una carpeta bien seleccionada y no repetir fotos de cada jugador en cada una de las carpetas por día de entrenamiento. Eso lo hacíamos por jornada de entrenamiento. Y en las jornadas hacíamos subcarpetas por día, igual los torneos. Esto nos permitía cubrir la amplitud de los medios. O sea, tenías información para la radio, para la televisión y la web, y también para lo que era prensa escrita. Como les comenté, las redes sociales para mí fueron fundamentales. En ese momento la selección nacional solamente tenía una cuenta de Twitter y una cuenta de Instagram. Tenía el canal de YouTube, que utilizamos el mismo canal de la federación para no crear otro canal, y se creó el fanpage de Facebook. Como a mí me tocaba coordinar cada una de las... buenísimo, Omar, que ya escuchas, incluso Francis me puede confirmar, pues incluso entrar un poquito en la charla, pero creo, tengo entendido que ellos están grabando la charla, lo veo aquí en la grabación, y igual la parte que te perdiste la puedes ver, ellos la van a colocar en el canal de YouTube
que me puedes confirmar, Francis, que es Media Sport Venezuela, supongo. Francis, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Estaba conversando justamente con Omar por WhatsApp. Ok, Sí, las personas que se caiga o algo, vamos a montarlo un par de días en YouTube para que recuperen la parte que se perdieron. muy bien. Gracias. Y nosotros buscamos, primero, en esa época que el auge de las redes sociales estaba eh, tan en boga, todo en las redes, incluso imagínense, si hace 5 años todo en las redes, imaginen cómo es ahora, ¿no? Creamos identidad para cada selección. Llegó un punto en que me tocó gerenciar la selección absoluta, la selección sub-20 y también teníamos a cargo la selección sub-15. No la llevaba yo, la llevaba el asistente de prensa que tenía porque de verdad no, ahí no iba a poder. Pero le dimos identidad a cada selección. La absoluta tenía su cuenta, la sub-20 tenía su cuenta, la sub-15 tenía su cuenta. Obviamente la absoluta y desde las redes de la federación tratábamos de potenciar eh, cada una de ellas, sobre todo tratar de que fuesen creciendo, aunque el crecimiento en una selección nacional, al principio, sobre todo cuando estás creando redes, te lo va a dar el torneo. Y mientras más logros deportivos tengas, más fácil va a ser crear y ganar seguidores y crear la fidelidad a tu cuenta. Al principio, bueno, tratábamos siempre de cada módulo, cada actividad, cada convocatoria, todo iba por las redes y de cada una. Eso nos permitía que incluso no solamente de redes sociales, también de manera de información. Cuando un periodista iba a investigar algo de una selección, no tenía que buscar meterse en la cuenta de la selección absoluta y empezar a bajar y buscar la información justamente la de la sub-15 o utilizar un hashtag, sino que cada una tuviese su propia identidad. Como les decía antes, tiempos de crisis económicas, deportivas, que haga que tengas poca cobertura, hace que tú seas el primer canal de comunicación. Y las jefaturas de prensa en este momento, me atrevo a decir que a nivel regional, se convierten en agencias de noticias. No es la típica que simplemente vas a sacar un comunicado o va a manejar las redes sociales, sino que te conviertes en generador de información. Y así como generas información, generas tu vaso. Que a muchos periodistas les llena el tener la primicia, tener la mayor cantidad de seguidores. Bueno, tú también te vuelves eh, que seas tú el primero que lo saque, que por decirles un nombre, cualquiera de los que esté aquí, por ejemplo, Verónica Cáceres está convocada a la selección tal, que lo digas tú primero y no que se filtre la información, que seas tú, que se enteren porque tú estás sacando el audio, porque estás sacando la entrevista, porque estás sacando el arte. O Ernesto Vera va a jugar está convocado por primera vez a la selección nacional. Bueno, saben, por la jefatura de prensa de la selección, que es el que lo va a decir primero. Obviamente hay protocolos y siempre hay fugas de información, eso es normal en todas las organizaciones, tratan siempre de minimizarlo, pero a veces es inevitable. Porque hasta a veces hasta el propio jugador se lo dice a alguien cuando recibe la llamada, porque ¿qué pasa? Nosotros cubríamos siempre, tratamos de cubrirnos las espaldas. Primero que tú como jefatura de prensa tuvieses el acceso a la fuente, que era la federación, el técnico, el delegado, gerente. Pero después había una serie de protocolos con los clubes que tenías que esperar que las convocatorias se enviaran a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo trataba incluso por una época creé un grupo de WhatsApp con todos los jefes de prensa en Venezuela, de los clubes, por ejemplo, y les pedía, oye, por favor, esperen que nosotros saquemos la información, que se enteren primero por nosotros y no por ustedes, porque muchas veces se veía que yo la tenía todo listo para sacarlo, pero no lo podía sacar porque a lo mejor el club no había recibido la carta de convocatoria. Entonces imagínense que el club se enterara primero por las redes de la selección y no se enterara por una carta de formal, el problema que se venía. Pero entonces a veces el club recibía la carta y se la daba a prensa y prensa la sacaba. Entonces tratamos siempre que tuviésemos un canal y después, bueno, se daba la noticia, bueno, venía y seguramente tratando de gestionar una entrevista con nosotros, el club también sacaba una entrevista con el jugador por su lado, o sea, siempre había información. Y otra de las cosas que tratamos de implantar fue los famosos live, que sobre todo en estos tiempos de pandemia tuvieron un auge muy grande o han tenido un auge muy grande. Que este tema de los live, tanto primero comenzamos por Periscope, que sabemos que fue uno de los tal vez principales, vamos a decir así, redes sociales que nos ayudaron
a tener live. Después vino el auge del Instagram, Facebook y todas estas plataformas que han ido saliendo. En ese momento creamos un canal de Periscope y todas las ruedas de prensa que se daban en cada una de las selecciones se transmitían por Periscope. De manera que si no había presencia del medio de comunicación en la cobertura, la tenían en el live se guardaba, se tuiteaba el link. Después vino el auge de Instagram, ya la gente no utilizaba tanto Periscope, y eso es algo que uno mismo tiene que ir viendo, más allá, sin descuidar las redes sociales que estás utilizando, tienes que ir viendo qué es lo que viene saliendo y qué es lo que está en auge. No puedes seguir todavía utilizando por decirles, el Messenger de MSN que utilizamos hace 15 años y eso ya no se usa. Pues. O sea, tienes que ir también con lo que se viene utilizando y con lo que se viene haciendo en la actualidad. Así como hay selecciones o equipos que usan TikTok para sus propias coberturas, que me parece, ¿sabes? No sé qué tanto provecho le puede sacar un equipo a TikTok más allá de un video, una foto o una selección. Sabemos que es importante la inmediatez, sobre todo con las redes, como son ahora. Entonces, bueno, todas las ruedas de prensa, algún entrenamiento o algún trabajo, también se puede hacer un live y tratamos de trasladar y que fuese todo en tiempo real. Después, obviamente, así como sucede aquí en Venezuela, sucede en muchas partes, tienes que enviar una nota de prensa, tienes que informar. Muchos medios se van a tomar esa información que tú estás enviando como que aparte es información oficial para alimentar sus redes sociales, para alimentar sus páginas web. O sea, necesitas informar. Cuando habían concentraciones, mínimo tenían que salir entre 6, 8, 10 notas de prensa, dependiendo la longitud del evento. Si vas a tener un evento de 30 días, por lo menos, o una diaria o una cada 2 días. Y mientras más te ibas acercando al inicio del torneo, más ibas a necesitar de esa información y vas a tener que generar mucho más. Nosotros tenemos estructura básica, por ejemplo, en selección absoluta, comenzaba la concentración, nota de prensa. Pasaba un día, a lo mejor te ibas alimentando poco a poco cuando iban llegando jugadores y eso te generaba información, eso te generaba notas y eso te daba mucha más facilidad de escribir. Complementabas cada día con una y cuando ya tenías el grupo completo empezabas con las entrevistas o ya tenías la previa del partido encima y tenías que enviarla. Entonces ahí es un circuito bastante sabroso porque siempre ibas a generar información y tenías una estructura bien armada. Porque ibas a tener, por ejemplo, previa al partido, tenías declaraciones del técnico previo al partido, ya ahí te llenaban 1 o 2 notas, tenías el juego como tal, tenías el post partido que era una rueda de prensa y si el viaje continuaba, salías a un sitio y ibas conectando. O sea, era de verdad que información siempre iba a haber, siempre se iba a generar. Más allá de que a lo mejor hay estructuras donde les cuesta un poco sacar lesionados fuera de convocatoria porque también tienes que jugar con el rival. Eso es algo que es básico, porque es algo que me tocó aprender cuando yo llegué a la selección de Venezuela, porque uno lo ve desde afuera y uno siempre quiere saber la información. Pero es que de adentro tú tienes que cuidar la información. Así como tienes que generarla, también tienes que cuidarla. Tienes que saber cuándo decir esto o aquello, más allá de que se pueda filtrar. O sea, es inevitable, por ejemplo, si tienes una concentración que van a viajar 23 jugadores y te va a esperar toda la prensa en un aeropuerto, que no vas a salir por una puerta de atrás como a veces pasa, lo que tienes que pasar por inmigración, vas a salir, te van a entrevistar, y la prensa no es tonta, la prensa va a empezar a contar. Mira, pero aquí hay 22, ¿qué pasó aquí? Se empieza a generar, empiezan a hacer llamadas, cuando vienes a darte cuenta, ya todo el mundo sabe que fulano de tal no viajó porque está lesionado. Entonces, si un jugador se lesiona y tú lo conversas con el técnico, con el delegado, con la federación, si no va a viajar, creo que lo más sensato es sacar la información lo más rápido posible. Primero informas, después eliminas todo lo que son las conjeturas alrededor y después tumbas todos los rumores que se puedan generar y todos los problemas. Habían un aspecto fundamental para mí, si quieres puedes pasar la lámina, Francis, que eran las fichas técnicas y las estadísticas. Es fundamental, porque aquí voy un poquito como el sentido que le daba a cada una de las redes. Para mí la ficha técnica era fundamental, a menos que hubiese una solicitud muy expresa. Sobre todo eso se da mucho siempre cerca de los torneos, de tal vez jugar con los nombres de los jugadores en las fichas técnicas para no darle información al rival.
Eso pasa mucho en las selecciones y en los clubes. Y yo le daba la vuelta. No dejaba de sacar la ficha, pero a lo mejor no lo ordenaba eh, por ejemplo, por posición, sino lo ordenaba por número. Y eso me permitía a lo mejor, bueno, sacaba la ficha, pero le daba trabajo al rival, a lo mejor que sea, para que buscara y viera bueno, que cómo armaba el equipo. A lo mejor dos jugadores juegan en la misma posición, de quedarle esa duda. Y con eso también se juega, no lo vayan a creer. No vayan a creer que tiene un sentido que, por ejemplo, Luis Enrique salga con un video y una presentación y saque jugador por jugador. Eso tiene un porqué. Y el porqué fácilmente es marcar primero diferencias y después buscar una tendencia de ser más acorde o tener más información de lo que se venía haciendo. Todo tiene un sentido. Y por eso lo digo allí. Estar presente siempre para mí fue fundamental en cada una de las coberturas, porque generabas información y porque te permitía llegarle tanto al medio como al público, al aficionado. Una alternativa que utilicé muchas veces fue utilizar Facebook como una página web. Tengo un amigo que le consulté la lámina y me saltó y me dijo, ¿cómo que Facebook como una página web? Y es muy simple. Muchas veces tienes caídas de página web, hackeos, que el club a lo mejor tiene problemas económicos y no tiene, se le cayó, no ha pagado el feed ¿cómo se llama? De la web como tal, de la URL. Y tienes que buscar la manera de publicar tu información, o no tienes acceso a la página web, o el webmaster estás en Singapur y tú estás en Argentina y te resulta que está durmiendo el webmaster, no lo puedo subir a tiempo, tú necesitas generar, informar. Bueno, yo utilizaba muchas veces el fanpage de Facebook para esas alternativas. Publicar páginas, galerías de fotos, publicar notas de prensa, eso agarraba el link que me generaba el fanpage y lo lanzaba en Twitter y ya tenía la información arriba sin necesidad de pegar. Es algo que realmente a mí no me gustaba y no era muy amigable. Pegar una nota de prensa en Word, convertirlo en imagen, subirlo a las redes como si fuese una carta, realmente a mí no me gustaba. Y buscaba siempre esa alternativa. Ya les hablaba del Instagram Live y del Periscope y otras alternativas para hacer los live. El SoundCloud para la radio, las notas de prensa, pero aquí me quiero detener un poquito y es la ficha técnica. Para la historia y las estadísticas. Es difícil a veces cuando llegas a una organización que tengan todas las estadísticas al día. Pasa en clubes, pasa en selecciones, pasa en todas partes. Y yo fui creando esa facilidad de que se documentaran y todavía me da satisfacción cuando han pasado 3 años de la primera selección sub-20 en la que trabajé y veo que sacan efemérides sacan la ficha técnica que yo mismo escribí. O sea, que mi sentido de verlo a largo plazo funcionó. De generarle esa necesidad y incentivar a los medios de comunicación a que llevaran las estadísticas, que tuviesen las estadísticas de cada equipo. Cuando nosotros clasificamos de la selección de Venezuela que yo trabajé, clasificó en el Suramericano Sub-20 al Mundial de Corea del Sur. Y ahí veías muchos amigos o colegas que te escribían, oye, tú tienes las estadísticas de tal lado. Le decía, mira, en tal sitio están todas las fichas técnicas, puedes sacarlas de ahí, o si las tenía completas, a veces te piden unas estadísticas como de qué colores los guayos de tal jugador. Eso no lo vas a saber. Vas a tener que buscar la foto de día por día, pero por ejemplo, si necesitas cosas básicas como goles, tarjetas, todo. Yo hacía una ficha técnica tal cual como la hacía en el periódico en los 6 años que trabajé en medios escritos. Con sus alineaciones, con sus cambios, con sus goles, con sus tarjetas, todo. Y eso está allí en el registro. Eso te permite llevar estadísticas globales y estadísticas individuales, y a su vez lo dejabas para la historia, como les decía, que 3 años después lo sigo viendo. Y en YouTube dejabas un registro. YouTube también para esa parte histórica, más allá de que sí, generaba información, que se generaba videos, que generaba contenido propio que ayudaba al jugador para que creciera en lo personal como a la hora de enfrentar los medios, pero también hacía que en YouTube me guardara un registro de, bueno, el gol de fulano de tal. Dale, Claudia, un saludo y sí, aquí lo vas a poder ver por YouTube. Y en YouTube me ayudaba eso, a crecerlo, a crear un archivo de registro en
en las redes sociales y en YouTube para que pudiesen crecer por allí. Así que vamos a pasar a la lámina, Francis. Protocolos internacionales. Esto es muy importante. Les decía que mi primer trabajo en medios, como en medio institucional, fue la Copa América Centenario. Cuando llego a la Copa América Centenario, previo, me encuentro con una gacetilla de solicitudes y empecé a ver qué venían haciendo los demás y qué quería yo que hubiese en esta jefatura. Para mí lo fundamental era tener guías de medios. O sea, que cada selección en cada torneo tuviese una guía de medios. Y una guía de medios no básica, porque uno ve esas guías de medios de otras selecciones y comparas y ves muchas fotos y poca información, ¿no? Lo mío era información del jugador, información del técnico, antecedentes en el torneo, o sea, una guía de medios completa. Y empecé a consultar, sobre todo con las organizaciones, y ahí fue donde me di cuenta. En ese momento no estaba tan institucionalizado que Conmebol te hiciese una reunión previa al torneo para explicarte algunas consideraciones. En este momento sí lo hace. CONCACAF también lo hace. Y FIFA, obviamente, previo a un torneo, se puede imaginar la magnitud. En ese momento empecé a hacer consultas y una de las principales que recibí es que no podía tener publicidad. Las gacetillas de prensa, guías de medios, como se llame, no pueden tener publicidad en los grandes torneos. Tu propia publicidad, incluso lo ves incluso con las camisetas de los jugadores, tanto en entrenamiento como en partido, no puede tener ningún tipo de publicidad tuya. Es la publicidad del evento. Y en este caso, como era algo muy puntual de una selección, lo recibía. No podías tener publicidad propia y no iba a poner la publicidad del torneo porque el torneo no me estaba patrocinando a mí, estaba patrocinando el evento como tal. Entonces, son uno de los tips. También me pasaba en alineaciones, me pasaba en cualquier tipo de arte. En eliminatorias no se veía. No sé cómo va a ser la eliminatoria de Qatar, no tengo esa información, pero hasta la eliminatoria anterior tú sí puedes utilizar tus propios patrocinantes porque al final tú vas a un partido local, un partido de visitante, y bueno, y poco a poco vas haciendo alianzas con tus colegas jefes de prensa de otros países y bueno, ahí lo puedes ver en conversando, por ejemplo, a la hora de las ruedas de prensa puedes tener un backing tuyo de local en tu rueda de prensa local, pero sabes que cuando te vaya a tocar ir a Paraguay, en Paraguay vas a tener los patrocinantes de su selección y ya tú hiciste ese intercambio de opciones. Que esos son datos, protocolos, muchos. FIFA es mucho más estricto que Conmebol y CONCACAF. Por ejemplo, FIFA no te deja grabar, a ti como prensa institucional no te deja grabar ruedas de prensa previas a los partidos, por ejemplo, o posteriores a los partidos. No lo puedes hacer, no puedes sacar audios, todo tiene que ser escrito. No puedes sacar audio, no puedes sacar video, no puedes utilizar tu canal de YouTube para eso, ni tu canal de SoundCloud tampoco. Tus alineaciones tienes que entregarlas en un formato, o sea, un formato del torneo, donde aparecen las dos alineaciones de los dos equipos, el formato FIFA, como se llama. Y si tú vas a hacer un formato como el que les mostraba antes, eso ya queda de parte tuya y te lo tiene que aprobar la organización, o si no, úsalo en tus propias redes. Pero no es algo muy común que te vayan a dejar utilizar tu material, no. Y incluso yo tenía que enviar mis guías de medios a la organización como tal, en este caso al departamento de medios de la organización para que me aprobara la guía y que no estaba, por ejemplo, haciendo publicidad o algo que no estaba debido. Tienes que acudir obligatoriamente a las ruedas de prensa previas y postpartidos. Si no lo haces es una multa. Así como es una multa que el equipo salga un minuto tarde al himno o a comenzar el segundo tiempo, es una multa que tú como selección no vayas a la rueda de prensa previa o postpartido. Y normalmente te piden un jugador. ¿Qué hacía yo? Yo hacía trampa. Se los digo jocosamente. Yo abría todos los días. ¿Qué pasa? En el protocolo de prensa, como tal, te dan una estructura de prensa que tú tienes que cumplir con obligatoriedad. Por ejemplo, si son 5 días previos a un partido, tú tienes que abrir por lo menos 2 a la prensa, por lo menos un rato, media hora, 40 minutos. ¿Qué hacía yo? Abría todos los días, 30 minutos, de manera que hacía zona mixta diaria. ¿Por qué hacía trampa? Como les decía, porque yo le decía a la organización, ya va, pero
Yo no voy a llevar, por ejemplo, normalmente las ruedas de prensa previas a los partidos te tocaba a la hora del último entrenamiento. Tienes que sacar ya al técnico o salir corriendo con el técnico cuando terminaba el entrenamiento para ir a la rueda de prensa. ¿Qué hacía? Yo le decía a la organización, ven acá, yo hago zona mixta diaria con cada uno de los jugadores, no habla el técnico, solo hablan los jugadores. Permíteme no llevar a un jugador a esa rueda de prensa previa porque te estoy llevando al técnico y yo estoy abriendo todos los días. Y me dejaba. FIFA no te deja. Con FIFA sí no puedes hacer trampa. FIFA sí te obligaba diariamente por ejemplo, no diariamente, pues, previo a un partido siempre tienes que ir el técnico de un jugador, posterior al partido también tienes que hacer lo mismo. Pero podías jugar con esas cosas y gracias a Dios nunca tuve problemas. Otra de las cosas que yo trataba de hacer era ganarme al jugador. Sobre todo cuando estás llegando a este tipo de niveles de jugadores que a lo mejor no les gusta hablar mucho con la prensa. ¿Qué hacía yo? Buscaba una alternativa. La alternativa fue, por ejemplo, en caso de selección absoluta, no repetir jugadores en zona mixta. O sea, si un jugador hablaba un lunes, volvía a hablar tal vez en la zona mixta post partido y los iba rotando. Hacía un listado junto con el técnico y íbamos marcando este día habla tal, este día habla fulano, este día habla mexicano y nunca los repetía. Eso le permitía, también yo lo veía desde el lado afuera. Sí, a mí como trabajando un periodista en un medio, no me gustaría que todos los días me sacaran al portero suplente o al capitán, también quería hablar con otro. Bueno, así tratábamos nosotros siempre de que todos los días saliera un jugador distinto. Son parte de los protocolos internacionales, tips que les doy. Y hoy después, bueno, nosotros tratamos de organizar un poquito ese tema internacional con un simple grupo de WhatsApp, tener contacto con todos los jefes de prensa del continente y eso nos permitía intercambiar información. Después, a la hora que llegaba un partido o un torneo, ya todos nos conocíamos, el trabajo tal vez era mucho más amigable, mucho más fácil. Pasamos, Francis. Francis, okay. Aquí tienen modelos. Dense cuenta que les muestro otra vez el tema de la publicidad. Así salió la alineación de Venezuela en la Copa América Centenario. Se dan cuenta que no tiene publicidad abajo. Así fue la selección sub-20 tampoco, en el Mundial de Corea. Podemos pasarla, Francis. Y estos son guías de medio, las guías de medio, las 5 guías de medio que yo hice en los 5 grandes torneos que yo participé en todos estos años. Suramericano Sub-20, hice 2, el de Ecuador y el de Chile, Copa América Centenario, Copa América de Brasil y el Mundial Sub-20 de Corea. Como yo llegué a la selección absoluta junto con el técnico a mitad de eliminatoria, ya al principio de la eliminatoria habían hecho una guía para lo que era la eliminatoria de los primeros partidos y no hicimos una guía media para continuar el trabajo en la eliminatoria. Aparte que Venezuela en ese momento tenía complicada su clasificación, entonces se iba a hacer un trabajo ya para la próxima eliminatoria que entiendo que lo están preparando. Yo, y lo conversé con Francis, con Manuel, con la gente de MediaSport, y vamos a compartirles, yo les voy a compartir para que tengan estas guías, yo las tengo en digital, un link donde van a poder descargarlos. Francis tiene los correos de cada uno, así que se los voy a copiar a ellos, se los voy a mandar, para que cada uno tenga ese material y pueda ver compararlos, primero comparar cada una y después tenerlo como referencia a la hora que les toque hacer una guía, vean la cantidad de información que publicábamos. Yo me fijé mucho en las guías que yo había visto en medios en los últimos años, tratar la información más o menos que utilizaban allí, y también iba al torneo, por ejemplo, y conversaba con algún jefe de prensa, le pedía si tenía una guía de medios, se la pedía, la comparaba para tratar de corregir y mejorar para la próxima guía, y creo que ese resultado me sirvió. Aparte que también ellos me la pedían a mí, o sea que era todo un intercambio de información. De verdad que es una de las tantas cosas que uno agradece del crecimiento en selecciones, es ese, que tienes contacto con mucha gente. Entonces, cuando yo llegaba, nos tocaba entrenar en el predio de un equipo. Iba al predio, hacía mi trabajo de prensa y después me iba a las oficinas y trataba de buscar al jefe de prensa, contactar con él, intercambiar números, pedir información y ustedes pueden ver que tengo guías, revistas de selecciones, guías de otros países. Por ejemplo, por ahí tengo unas muy bonitas que son de la U de Chile, que hacen revistas como anuarios, previos a los torneos, como una guía de medios grande. O sea, hay selecciones o clubes que tienen revistas semanales o mensuales de cada una de su información. O sea, invierten todavía mucho dinero, pues sabemos que eso cuesta, en el periodismo institucional y que
lo ven como muy valioso, lo ven que es importante que la información llegue al aficionado o al medio de comunicación. ¿Podemos pasar, Francis? Ok. Nuevas tendencias. A medida que fue creciendo el tiempo, se los dije, el periodismo cambió, el periodismo institucional también cambió, las redes sociales nos hicieron cambiar y actualmente tenemos herramientas básicas que nos van a ayudar mucho a generar. Por ejemplo, yo en el último tiempo me fui por los grupos de WhatsApp. ¿Qué hacía? Llegaba a un país de un partido, de un torneo, y típico que llegas y les ha pasado, sobre todo los que trabajan en clubes o selecciones, que llegan a un partido, a un torneo, y empieza a escribirte a la prensa local por información. ¿Qué hacía? Yo los recopilaba todos en un grupo. Y por ese grupo les pasaba la información, los horarios de entrenamiento, alineaciones, informaciones básicas, notas de prensa, lo enviaba por ahí. Actualmente lo puedes hacer incluso con Telegram. Es mucho más fácil, porque creas un canal de Telegram y en los clubes es fenomenal. Creas un canal de Telegram y todas las notas de prensa las tienes allí. Vas, te metes en el link, te llega a la página web, te lleva a las redes, es muy fácil. Y algo que a lo mejor en 2015 no existía, que en este momento prácticamente es fundamental, es tener un community manager. Una persona que tenga primero el criterio y después que se encargue netamente de las redes. Porque eso voy al punto siguiente. Tienes que humanizar las redes, tienes que las redes lleguen cada vez más cerca de la gente. Y al tener un community manager te va a permitir primero tener la estructura, después tener una persona nada más que se va a encargar de eso. Cuando tú llegas a un club grande, no tienen un jefe de prensa y dos asistentes. Tienen una estructura de 5, 10, 15 personas. Yo comencé con, como les decía, un asistente, el jefe de prensa, el fotógrafo. Terminé hasta con un diseñador. Y más adelante van a ver ejemplos de piezas. O sea, vieron cómo comencé yo diseñando y cómo terminamos con un diseñador. Obviamente, cada uno tiene su espacio y cada uno sabe de su profesión. Yo no soy diseñador gráfico. Por más que pueda hacer cosas, es distinto. Y el community manager es especialista en redes sociales. Te va a tener un norte. Tú haces un plan de trabajo con el community, qué es lo que estás buscando, hacia dónde quieres ir y perfectamente lo vas a tener. Aparte que el jugador lo va a pedir, porque en caso de una selección o un club, tú vas a tener todos los días al jugador de fútbol, o el jugador de baloncesto, el jugador de béisbol, pidiéndote imágenes, pidiéndote fotos, porque también tienen sus propias redes sociales. Y mientras tú más le generes información, le des más facilidad, te vas a ganar al jugador. Y a ganarte el jugador es que cuando necesitas una nota, necesitas un favor, necesitas que te ayude con algo, lo va a hacer tranquilamente porque te lo ganaste. Lo ganaste porque así como humanizas las redes, humanizas el trato tuyo con el atleta y eso es necesario, es fundamental. Les decía TikTok, es la última tendencia. Muchos prensa institucional vienen utilizando el TikTok como manera de llegarle al aficionado, no para generar tanta información, yo creo que más es para llegarle más al aficionado y también hacerlo crecer. La multimedia y la inmediatez es fundamental en una jefatura de prensa, se los recordaba antes, tener su equipo de trabajo, su fotógrafo, su videógrafo, sus herramientas de redes sociales para llegar rápido y hacer en vivos, pero lo fundamental es no perder la esencia, que es informar. Se los he repetido durante todo el seminario porque para mí es lo más importante, informarle a la gente. Podemos continuar, Frank. Ajá. Aquí ven ejemplos. Lo ven ejemplos de cómo terminamos haciendo aspectos para los goles, por ejemplo. Fue fundamental esto para crecer, para marcar diferencias. Empezamos a utilizar los GIF. Veían GIF, esto es un ejemplo de un GIF, por ejemplo. Habían GIF de jugadores besando la camiseta, miles. Estos fueron guías de partido, el otro es empezamos a hacer todo un paquete gráfico, esto ya fue cuando empezamos a tener diseñador, hicimos todo un paquete gráfico, todo con una planificación, cual tenías guías previas a los partidos, tenías alineaciones, tenías los GIF, tenías, puedes pasar a Francis para que ellos sigan viendo, tablas de próximos partidos, aquí les hablaba del tema de humanizar, tenían perfectamente cumpleaños, celebraciones, un jugador que saliera embarazado, bueno, tuviese un hijo, mejor dicho, y pudiese
el club tratar de llegarle mucho más fácil. ¿Seguimos pasando, Francis? Y esto fue algo que hicimos en los últimos tiempos. Esto fue los últimos partidos que hice. Eh, Marcar diferencias, sobre todo el tema entre las redes y lo que le entregabas al periodista en escrito. Así como podías crear una carpeta donde le dabas alineaciones, algo de información básica del juego o una guía de medios. Yo buscaba modos diferenciadores. Fíjense, este es el arte, el que van a la izquierda es el arte para las redes, bien cargado, muy vino tinto. Y el otro, si vas a imprimir, por ejemplo, en blanco y negro, como me pasó en este caso, tratar de hacer algo en gris, que cuando fuese a imprimir el fondo no te tapara la información. O sea, jugar mucho con el diseñador y con el diseño. Que el periodista viera el esfuerzo que estás haciendo a la hora de entregarle la información. Que no es algo que vas a entregar por entregarlo, sino es algo que tiene un sentido y que tiene una necesidad. Seguimos pasando, Fran. Aquí ven, por ejemplo, guías de partido, publicidad, promoción, convocatorias. Nosotros en general tratamos de cubrir cada uno de los aspectos de la selección o del equipo. Seguimos. Y listo. Les agradezco esta hora, que era lo que tenía planificado, para que vieran esta exposición. Y bueno, les dejo en manos de Francis que vamos a la ronda de preguntas. Ok, chicos, si tienen alguna pregunta, vamos a ir levantando la mano por el chat y abrimos el audio para hacer la pregunta a ustedes mismos, pero vamos dándolo por orden en el chat para no perder el control. Entonces, Sí, me gustaría saber quiénes son o qué vienen haciendo cada uno. Algunos los conozco, otros no, así que bueno, poco a poco, cuando vayan a hacer la pregunta, se presentan más o menos quiénes son o de qué medio vienen. ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Creo que hay un poco de pena. Siempre, normal. A ver, ¿quién se atreve? Una pregunta, una duda. Algo que no les haya quedado claro. O algo que quieran saber que O Víctor algo así. no haya dicho. Mira, pero hay gente conocida, mira, Fabricio, Ajá, bueno, puedes ir hablando con Erne- los conocidos mientras. Ernesto. Fabricio trabaja conmigo en Atlético Venezuela. Ernesto Eh, levantó la mano. Vamos a activar el audio de Ernesto. Muy bien. Hola Víctor, Ernesto, ¿cómo estás, hermano? todo bien, hola Francis, hola a todos y bueno, decirles más que una pregunta, ¿no? Avalar las palabras de Víctor porque también de nuestro lado, como jefe de prensa, si algo nos ayudó muchísimo y era algo que no existía, era el tema de la carpeta en Drive con las fotos. Y te digo que nos ayudó muchísimo a los clubes tener las fotografías actualizadas de nuestros jugadores, cuando hablo de nuestro, hablo del club, en este caso Zulia, de los jugadores que iban a las convocatorias, que iban a los módulos, ahí teníamos material nosotros para colocar en nuestras redes, para usar en diseños, para muchísimas cosas, y de verdad que eso era algo donde vimos la real evolución de la que Víctor habló, de algo que realmente no existía, no se daba, como un club antes podía tener una fotografía, un club de, hablemos así, aunque no me gusta usar los términos, del interior del país, como un equipo del interior del país podía tener una fotografía de su jugador en la selección cuando el módulo era en Caracas o era en Margarita. Eso era imposible. Y Víctor, en este caso con su equipo de trabajo, con la jefatura de prensa, acercó, permitió y enlazó. Así que mi intervención básicamente era esa, ¿no? Decirle que no solo ese trabajo sirvió para los medios, sino que también sirvió para que los clubes tuviesen ese material que es tan importante, que es tan valioso como tener las fotografías de sus jugadores dentro de la selección nacional. Por lo demás, felicitarte, Víctor, y bueno, enviarle un abrazo a todos y decirles que, bueno, estuvo espectacular. Esperamos mañana también estar con ustedes. No, Ernesto, para mí, disculpa, Francis, no, para mí, sí, son elementos diferenciadores que tienes que ir creando, también evaluando, porque les decía que había que evaluar un poquito el entorno.
Y yo ahorita que llegué a trabajar en un club, vi la misma necesidad. Esta vez sí necesariamente a los medios. Muchos medios, sobre todo web, no tienen tanto acceso a la información o sobre todo carpetas no tanto de la inmediatez del partido de ayer, tal vez del partido de la semana anterior, o vas a hacer un trabajo sobre un jugador. O sea, tratar de que el medio de comunicación o la jefatura de prensa tenga la mayor cantidad de facilidades posibles para cada uno de los medios. O por el caso tuyo, de una selección a un club, es lo más sencillo. Y aparte de Ernesto, no solamente que te daba la posibilidad de llegarle a tener más cercanía con los clubes, sino cuando ibas a un torneo, que a lo mejor el club también iba a tener la necesidad de tener la información de un jugador, la conseguías ahí perfectamente, no tenías que esperar que te enviaran un correo, ¿sabes? A veces subir las cosas en una nube es mucho más sencillo. Cargas todas las fotos a la nube, las tienes allí, las organizas y a la vez es mucho más fácil para todos los que tienen acceso. Bueno, le vamos a dar la palabra a Verónica Cáceres. Verónica. Verónica. Creo que su audio no se escucha muy bien. Su audio, bueno, mientras Verónica resuelve su problema de audio. O nos lo escribe por el chat. O que nos los escriba por el chat, correcto. Vamos a darle la palabra a Alberto Gardezábal. Alberto, qué bien, está por aquí. ¿Escuchamos, Alberto? Se ve el micrófono, Alberto, bloqueado. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Alberto. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, primero que nada, pues, felicidades por esta iniciativa bastante buena en cuanto al periodismo institucional. Y te quería hacer una pregunta, Víctor. O sea, obviamente, bueno, ya la mayoría de los que estamos acá hemos trabajado en lo que es el periodismo con equipos y en mi caso también selecciones. Sin embargo, tu experiencia en esa parte de negociación, por así decirlo, con directivos, con incluso entrenadores que todavía tienen ese chip de qué poner y qué no a través de redes sociales, de cómo manejar un poco ese tema, porque eso es lo que en algunos equipos complica mucho el tema comunicacional. Sí, gracias Alberto. Sí, en realidad es difícil, no es tan fácil. Primero tiene que tener un sentido, o sea, si te están llamando, en mi caso me están llevando como jefe de un departamento, primero conocen cuál es mi trabajo, ¿no? Saben más o menos cómo me vengo moviendo, qué me gusta, a lo mejor qué no me gusta, eso lo tienes que dejar muy claro, sobre todo en las primeras reuniones, ¿no? Y después escuchar a ver qué quiere el club. Si el club quiere tener más información, tienes que dejarle claro que, okay, si tú quieres que se genere más información de ti, es que tienes que ser un poquito más abierto con los medios. Después, ese tipo de negociaciones son muy fáciles cuando simplemente cortas o le das ejemplos o les demuestras que mientras eres más puntual, les das más información a los medios, evitas ese tipo de temas como los rumores, como las conjeturas, como que siempre se filtra información. Si tú como jefatura de prensa eres el primero en informar, el primero en darle al medio de comunicación todas las herramientas, de una u otra forma vas a evitar este tipo de situaciones. Después, bueno, ya es un trabajo también de que tienes que irlo hablando poco a poco y que tu trabajo hable por sí solo. O sea, que tengas la facilidad de que primero que el gerente, el presidente o el técnico que te está llevando a la organización entienda que, bueno, que tú tienes que crecer en la organización, que la organización necesita también una serie de parámetros actuales. Por ejemplo, ya no es muy común, por ejemplo, que un equipo no publique una alineación previa a un partido. Eso ya no, eso es de otra época. O sea, más bien ahora tienes que tratar de facilitar la mayor cantidad de información, publicar la alineación lo más rápido posible. O sea, el partido, aparte que un protocolo internacional te obliga. A mí me pasaba, por ejemplo, que no, vamos a aguantar un poquito la alineación para que hagan el sorteo entre selecciones, entre cada una, como que para que la selección rival ya tenga la tuya y no se entere por tus redes. Ok,
¿cuánto tiempo antes del inicio de un partido se cambian las alineaciones? Media hora antes. Ok. Es que tú tienes que llegar 2 horas antes al partido y al bajarte del bus, por ejemplo en FIFA pasa, al bajarte del bus tú tienes que entregarle al delegado, al jefe al delegado principal de FIFA, tienes que entregarle ya la alineación. O sea, ¿de qué sentido tiene que yo me guarde hasta media hora antes del juego la alineación como tal, por ejemplo, si ya la tiene el organizador y la va a publicar en sus redes? Que tú le preguntas al organizador, yo estoy estudiando 2 horas antes. Eso no se lo doy yo, se le da al delegado del equipo o el jefe de delegación. Si yo 2 horas antes le estoy dando la alineación, ¿cuánto tiempo tú la vas a publicar? No, yo la publico 40 minutos antes. Bueno, yo sé, yo me pongo de acuerdo con él desde el primer día. Mira, ya soltaste la alineación, ya la vas a soltar. O, por ejemplo, te llega la televisión. Tú tienes que ir llegando a negociaciones con la televisión. Y así como yo lo ayudo, yo también necesito algo recíproco. ¿Qué es lo recíproco? Que le vas a pedir la alineación del equipo rival, porque a lo mejor no te la va a dar, porque el equipo rival también va a hacer lo mismo que tú. Pero, por ejemplo, si tú te bajas me pasó un suramericano. Me bajaba del bus, por decirles, 1 hora y media antes de comenzar el juego. Y te llegaba el productor general. Oye, mira, si tú me puedes ayudar con la alineación. Yo trataba siempre de entregar las alineaciones con el orden en que iba el equipo en la cancha. O sea, cuando yo publicaba la alineación es que ya sabía que el equipo iba a jugar 4-4-2 y que Fulano iba por izquierda o por derecha. ¿Qué hacía en ese momento? Yo hablaba con el de la televisión, mira, bueno, yo te voy a dar la alineación, te voy a dar en orden. Pero si esta alineación se filtra, sabes que el próximo partido te la voy a dar antes de comenzar el partido, o sea, igualito como se le da a los demás medios, media hora antes. No hay problema, y de verdad, nunca tuvo una filtración de una alineación en un torneo. Ellos, al final terminan haciendo amigos de ellos, ¿no? Le das a luz, sí, mi alineación es esta, fulano de tal, ya se la daba. Y siempre le recordaba, mira, acuérdate, no, sí, no te preocupes, José, había un periodista venezolano que ya era lo mismo, mira, te la doy para la móvil, para la prensa, para lo que necesites, para ustedes, para la transmisión, pero por favor no me la publiquen. Yo la publicaba y les decía, mira, tienen la alineación y yo, me facilitaban ese trabajo, no me creaban un problema, porque obviamente la alineación la tiene el delegado, la tengo yo, la tienen los jugadores. Se filtraba a veces era por un jugador, por un delegado, por un técnico, lo que fuera, o alguien que había espiado el entrenamiento. Pero que no fuera por la jefatura de prensa, porque le había dado, porque el problema que me venía encima era peor. Entonces yo creo que es un tema también de hablar, de negociar, de conversar, de ir haciendo enlaces, amistades con los directivos, ser un poquito más duro en tus principios, en buscar en el plan de trabajo que tú presentas, que te lo respeten de principio a fin, y después que ellos mismos se vayan dando cuenta con tu trabajo de que ellos van a ir creciendo también como estructura de club o de selección. Vamos a volver a intentar con Verónica. Verónica, ya puedes hablar. No, creo que tiene problemas con el micrófono. Si quieres, escribe tu pregunta, Vero. Tenemos también a Rosmar Malavé, que te tiene un mensaje. Vamos a activarla acá. Rosmar. Hola, Vic. Hola, Rosmar, un saludo. Saludo. No, hice un comentario justo cuando Ernesto intervenía y era la importancia de, por ejemplo, en el Drive, cuando se utilizaba, porque en mi época, obviamente yo fui jefa de prensa hace muchísimos años, quizá todos estos avances y estos progresos no estaban como ahora mismo. Yo terminé de trabajar en 2015, apenas el auge en las redes sociales comenzaba a crecer, pero en mi época tenías que utilizar un fotógrafo aliado. Por suerte siempre era Simón, que estaba cerca de la selección y te ayudaba con el tema de enviarte fotografías de tus jugadores de club convocados con la selección, y pues ahí se te acercaba y lograbas con ese fotógrafo o de repente con los mismos jugadores hacer enlace con fotógrafos que estuviesen en los entrenamientos para poder obtener las fotografías de tus jugadores que se sumaron a la selección. Pero ahora con el avance y toda esta evolución digital, la creación de espacios como el Google Drive te ayudan a que tú como club puedas manejar una base de datos gráfica importante, tanto para redes sociales o para notas de prensa, como me sucedía en ese momento. Por eso resaltaba que la evolución, tanto en los clubes como en la selección de este tipo de espacios, son importantes. Felicitarte por la presentación y a Mediasport por el trabajo que está realizando. No, gracias, Romar. Sí, de verdad, no, yo estoy con una época dura también, porque muchas veces
no solamente trabajas como jefe de prensa, sino también incluso tenías que transmitir un partido, porque eso es muy común. Que el jefe de prensa también te toque viajar con el circuito radial y termina transmitiendo el partido y lo que les decía, a lo mejor la estructura no es muy grande, o por ejemplo el tema económico también influye. También a mí me tocó muchas veces viajar solo, viajar sin fotógrafo, y todos sabemos que no es lo mismo, por más que la tecnología avanza, no es lo mismo tomar una foto con una cámara que tiene un lente a tomar una foto con un celular. Y ahí yo me iba a lo básico, a lo mejor formaba a los jugadores en el 11 inicial, una foto, y esa foto del celular que a lo mejor no tiene tanta calidad, pero era más cercano, mucho más fácil que una foto en movimiento, que sabemos que ya es mucho más difícil. No es lo ideal, pero también no puede, porque no tengas todo el equipo de trabajo junto, no significa que no puedas hacer un buen trabajo, no puedas tratar de resolver con lo que tienes. Y eso es una de las enseñanzas que me dejó el periodismo institucional, que también se las dejo a ustedes. Tienen que ir resolviendo sobre la marcha. Okay, no van a subir un video mal hecho, para eso no lo subo. Pero una foto, así como les estoy diciendo, por ejemplo, me tocaba ir a un entrenamiento o un módulo y no iba fotógrafo, porque a lo mejor no estaba pautado el fotógrafo, no podía, o el fotógrafo no iba a poder, lo que fuera. El fotógrafo era parte de la estructura de prensa, por lo mejor iba a un módulo internacional, a lo mejor no había económicamente el poder, y eso no lo digo porque esté en Venezuela, es que pasa en toda Sudamérica. Yo fui a 2 suramericanos sub-20 y a lo mejor habían selecciones que viajaba con una sola persona o viajaba sin prensa. No crean que solamente pasa en clubes, también pasa en selecciones. Y bueno, me tocaba, por ejemplo, resolver. No iba a hacer una foto de un entrenamiento que a lo mejor iban a aparecer todos los jugadores movidos en la foto horrible. A lo mejor, ¿qué hacía? Agarraba ahí, estaban haciendo pesas, bueno, era mucho más fácil, a lo mejor le decía al jugador, aguántate, y tomaba la foto, y uno poco a poco iba jugando. El jugador también le gusta salir en las imágenes. El jugador también muchas veces te facilita el trabajo. Ahora es mucho más sencillo, sobre todo a la hora de crecer seguidores en un club, porque a lo mejor pocos jugadores con sus propias redes, al mencionarlo, vas creándolo como una bola de nieve. Entonces, sí, a veces es difícil, a veces no es lo más común viajar sin la estructura, pero también tienes que aprender a resolver este tipo de situaciones. Víctor, vamos a leer la pregunta de Verónica, que no pudo hablar. Muy bien. Dice, Víctor, excelente todo hoy. Quería consultarte cómo ha sido el cambio de estar en la selección y ahora en Atlético Venezuela. Son distintos. Supieras que una de las grandes diferencias que tengo es que en mi Atlético tengo un equipo muy grande, y en la selección éramos pocos. En la selección llegamos a ser 3, máximo 4. Bueno, 4 con el diseñador, máximo 5, por decirte. El equipo era pequeño, también nos tocaba siempre viajar a prácticamente los mismos, entonces a mí no me gustaba tener una estructura tan grande porque todo tiene como un sentido. No vas a tener 10 personas en una selección porque siempre viaje uno. O sea, ¿dónde queda el sentido del compañerismo y de que vamos oye, que quisiera que todos estén presentes? Entonces, viajaba siempre con un fotógrafo y yo como jefe de prensa se quedaba el asistente, que en el último tiempo fue Alberto, que intervino hace poco. O Alberto viajaba a los módulos en Venezuela, también tenía la responsabilidad de la selección sub-15, que viajaba con ellos. Entonces ahí poco a poco nos repartíamos el trabajo, y no me gustaba tener un equipo tan grande por eso, porque no todos iban a poder estar siempre, y para mí también me iba a sentir mal no tenerlos a todos siempre, por lo menos viajando, porque al final el viaje es el que te da mucho más recorrido y te da mucha más experiencia. En Atlético es distinto, esas son una de las grandes diferencias. No tengo una estructura pequeña. La estructura de prensa de Atlético Venezuela son 13 personas. Está un director de comunicaciones, que soy yo, pero es que el primer equipo tiene un periodista, después la reserva tiene un periodista, las categorías menores tienen 2 periodistas, el femenino tiene 1, después tenemos 2 diseñadores, un community manager. O sea, Rosmar aquí puede volver a intervenir y saltar porque le va a llamar la atención, pero es que esto ha ido creciendo y es la estructura que necesita. Sí, obviamente nos tocó el coronavirus, ha sido complicado para todos, pero es que necesita una estructura grande. Ya es que, por ejemplo, Verónica lo puede decir, en Estudiantes no tienes una sola cuenta en Instagram, ya tienes 2, 3. Ya tienes el femenino, tienes las de categorías menores que es de la fábrica, tienes, pues el caso de Estudiantes de Media, que es donde Verónica trabaja, tienes el primer equipo, o sea, juegas el fin de semana, y es que el fin de semana juega el femenino en una ciudad, te juegan las categorías menores, que son 4 categorías en Venezuela, o sea que 2 van de local y 2 van de visitante, 2 van a un sitio, 2 van a otro, o sea que si quieres generar información tienes que tener personal de prensa en cada una.
y es que la reserva te va a jugar en un lugar distinto al primer equipo. El primer equipo tiene que viajar y tiene una estructura importante que, por lo menos, nosotros tenemos, me faltó el videógrafo. Tenemos un partido normal de visitante, que es donde menos personal vas a tener de primera división, y vas a tener el periodista que va con el primer equipo. Yo normalmente no viajo con el primer equipo porque tengo un jefe de prensa y me parece también te vas a atropellar. También tienes que aprender a cuándo tensar la cuerda del club y cuándo soltarla, ¿no? Y tampoco, empezar 1000 veces, coordinar las cosas desde afuera y que el jefe de prensa, que es el que se encarga del primer equipo, vaya con el club, aparte que el que está día a día, tienes tu fotógrafo y tienes tu videógrafo. Son 3 personas que van a viajar con el club. Cuando son de local, en teoría, que tengan la mayor cantidad de personas porque es distinto, te toca a ti organizar. Y lo importante es eso, que tú organices, pero que organices de verdad. O sea, que tengas personal en la zona mixta, en la rueda de prensa, entregando las alineaciones, en la cabina de prensa para cualquier información. A nosotros en Atlético coordinamos, no está en la estructura, pero coordinamos lo que es el audio interno del estadio. O sea, que el anunciador tenga la mayor cantidad de información. No es que va a leer el nombre de un jugador y lo va a leer mal, o va a leer unas estadísticas y no están actualizadas, no va a leer la gacetilla de prensa donde están los resultados de las 2 otras categorías que también te interesan. Y bueno, aquí hubo una época, varios lo pueden decir, Ernesto lo puede decir, Verónica, por ahí Alberto también que trabajó en otros equipos, en la misma Rosmar. Hubo una época en que los equipos de Venezuela tenían hasta canal de YouTube, no solo que transmitían partidos, es que generaban contenido audiovisual, y por eso no puedes tener una sola persona. No puedes tener la cámara grabando solo y tú con el micrófono, y después tú vas a editar, no vas a poder. Tienes que tener una estructura mucho más grande, en clubes se ve mucho más grande que en selecciones, incluso si yo lo comparaba con el resto de Sudamérica, veías, por ejemplo, quitando a Brasil, les digo, Brasil es algo de locos. O sea, Brasil viaja en un torneo sub-20 con 3 analistas de video. Imagínense ustedes, un partido de selección, la cantidad de personal de prensa que tiene. 3 analistas de video, te viajaba con 2 jefes, un gerente de medios, 2 periodistas, 2 fotógrafos, uno en cada arco. Era una locura. Pero comparándolo con el resto, por ejemplo, Uruguay, que es muy organizado, tiene 2 personas de prensa, viaja con uno, y ese uno es el que toma las fotos y el que hace el trabajo de prensa. Yo, por ejemplo, en los partidos de Venezuela de visitante de la selección absoluta, aunque viajábamos Simón y yo como fotógrafo y yo como periodista, pero es que en Venezuela se quedaba el diseñador y se quedaba el asistente. Y yo le pedía al asistente que llevara el partido por las redes sociales viendo la televisión, porque sabemos lo que significa. Yo hacía la reseña, pero el asistente que veía el partido hacía el minuto a minuto en las redes, y eso le permitía a él tener repeticiones. Sabemos lo que es verlo por televisión, que lo ves mucho más cerca. Aquí lo vas a ver en el 5º o 6º piso del estadio. Si es un torneo, por ejemplo, como una Copa América, un estadio gigantesco, o sea, vas a ver los jugadores de este tamaño. Por más que lo tienes de cerca, a lo mejor una jugada dividida, que el otro pitó aquí y allá, o le sacó una tarjeta porque estás viendo otra cosa, era mucho más fácil verlo por el monitor. Por más que a lo mejor puedes tener la facilidad de un monitor de local, sí, inevitablemente teníamos que llevarlo nosotros mismos del estadio, y ahí mismo que había que resolverlo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si respondí bien la pregunta de Verónica o quiere añadir algo más. Sí, de estructura es más grande, es distinto. Obviamente, en el club es el día a día, en la selección lo vas a ver un jugador cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, y es un poquito más complicado, pero son cosas totalmente distintas. La selección te va a llevar a lugares que a lo mejor ni imaginabas llegar, a jugar en el Wanda Metropolitano y estar en el pasillo y ver pasando a Lionel Messi, y que está tanto en boga en este momento, y tampoco es que se te van a bajar los medias o que vas a salir corriendo a pedirle un autógrafo. Tienes que verlo con naturalidad porque al final es tu rival. Sí, está Messi, lo vi jugando en vivo, tal, pero al final es tu rival. Y no sé si a ustedes les pasa, cada uno lo que ha trabajado en prensa institucional lo puede decir, pero tú como prensa institucional no disfrutas el partido. Y eso te pasa en un club o en una selección. Es mentira que lo vas a disfrutar, no lo vas a ver. O sea, no vas a ver, no es como sentarte en la tribuna y disfrutar y gritar el gol, lo vas a gritar el gol igualito como puede gritar alguien en la banca, porque al final te sientes tan identificado, pero es que estás trabajando, o sea, estás escribiendo nota de prensa, estás llevando un partido por redes sociales, mientras que a lo mejor estás en una tribuna haciendo un juego y hay un gol y resulta que la tribuna es muy pequeña y se levantó el aficionado que tenías adelante, pero casi no sabes
quién marcó el gol. O sea, empiezas a preguntar quién marcó. O sea, tiene un nivel de tensión, aparte que te pierdes normalmente los últimos minutos del partido porque tienes que bajar a preparar la zona mixta, la rueda de prensa. No es tan sencillo. Ok, tenemos dos preguntas de Fabricio Cusola. Te voy a hacer la primera y luego que respondas te hago la segunda. La Ok. primera es, ¿cómo lidiar siendo periodista institucional con situaciones polémicas en la opinión pública, como por ejemplo la que vivió la Vinotinto cuando un periodista acusó que no pudo conversar con los jugadores post partido en Estados Unidos, o la del partido contra País Vasco que no se transmitió por limitaciones de organizador a última hora? Son situaciones de riesgo que tienes que estar preparado. En ese momento de Estados Unidos, creo que fue sin duda el momento para mí más difícil en toda la estructura. Para los que no saben, bueno, ese día hubo un problema, había problemas internos en la federación y con el organizador y mil cosas. El organizador no hizo una zona mixta ideal como se quería, como se había solicitado, y hubo una decisión general de no salir a la zona mixta. Se había hecho rueda de prensa, pero no se salió a la zona mixta. Y por más de que estés o no estés de acuerdo con lo que se está haciendo, al final tienes a alguien desde arriba que te da una instrucción, tienes que cumplirla. Tú no puedes, si llega un punto en que si tú, una decisión como esta, tú no estás de acuerdo, lo más fácil que puedes hacer después es poner el cargo a la orden o pelearlo. Tú puedes pelearlo internamente. Internamente yo puedo decir, mira, estoy no de acuerdo, después yo hago un informe, porque siempre me toca hacer informes con las cosas que sucedían o lo que no pasaba, y, y en ese momento fue una situación complicada. Yo traté de comunicarme en el mismo momento que están sucediendo las cosas, yo me comunicaba con los periodistas que estaban afuera para informarles y decirles, mira, pasó esto, o después del partido pasó esto, no pasó. Y después en conversaciones fuera los escuchas sus puntos de vista, pero cuando suceden este tipo de situaciones no puedes esperar que la reacción que venga de allá, de los periodistas acá, sea positiva. Y bueno, se manejó después con comunicados, con tratar de hacer reuniones con directivos, con técnicos, con hacerles entender que con este tipo de situaciones que te suceden son, en vez de bajar la cabeza o acusar o estar en contra, más bien son puntos de inflexión para tú, bueno, mira, esto me permite a mí como gerente decir, mira, estamos haciendo esto mal, hay que mejorar aquí, necesito esto, necesito tu apoyo en esto, necesito que tengamos más acceso para esto y creo que a raíz de esa situación, la contraparte en el siguiente partido fue que hubo mucho más acceso a información, que hubo mayor facilidad para entrevistar jugadores, se dieron cuenta que esto fue un error, que no debió haberse llegado allí y permitió que las cosas a futuro fuesen un poco más sencillas para mí como prensa institucional y para la prensa que estaba afuera. Siempre va a haber reglas en todos lados. Tú puedes ir, y les puedo dar ejemplos, por ejemplo, tú puedes ir a un entrenamiento del Real Madrid, y a lo mejor no vas a poder hablar con el jugador en toda la semana, sino en la rueda de prensa, a menos que solicites una entrevista y se pueden imaginar una estructura como el Real Madrid, por ejemplo, puede tener 300 solicitudes diarias de entrevistas no sé, a Karim Benzema. Y el jefe de prensa es el que va seleccionando incluso a quién se la da, a quién no, siempre le dan preferencia a los medios grandes. Entonces, te curas en salud con ruedas de prensa, pero eso te permite también ver las cosas como están sucediendo. Y las limitaciones a la hora de transmisiones, siempre eso es más complicado aún. Me pasó varias veces, me pasó un partido contra Guatemala previo a la Copa América Centenario, no hubo transmisión de televisión. Y los periodistas no podían transmitir con live desde sus teléfonos porque no les permitía la organización. Veía a alguien transmitiendo por un celular y le podía hasta quitar el teléfono a los 90 minutos y se lo devolvía al final. O lo podía sacar del palco. Entonces, en este caso, lo que tienes que hacer es simplemente tratar de tuitear y aprovechar de esa situación para que tú, como jefe, como organismo, tengas toda la atención en tus redes sociales. Que al final la única información que van a tener es tuya. Entonces, trata de ser lo más inmediato posible y que tratar de generarle más información durante el partido. Después, bueno, envías alguna nota de prensa. Si hay que dar una explicación como tal, la tienes que dar antes o después del partido, pero si es más difícil a la hora de que no tienes el juego, porque toda la información se concentra en ti y no puedes tener equivocaciones. La segunda pregunta de Fabricio es, ¿cómo hacer que la gente se interese en leer contenidos como notas de prensa que tal vez hoy no se consumen tanto como antes?
ahí es cuando tú tienes que tener la facilidad o ser ingenioso a la hora de lo que vas a escribir. La tendencia es que no leen mucho. Entonces no puedes hacer notas de prensa muy largas. No vas a hacer una nota de prensa de 4 páginas, porque no te van a leer ni los 3 primeros párrafos. Debe ser lo más conciso posible, pero al final buscar herramientas que te hagan llegar información a la gente que no solamente sea la nota de prensa. Siempre vas a escribir notas, porque ¿qué pasa? Y les tiene que haber sucedido. Ustedes reciben en medios 10.000 notas de prensa, a lo mejor eso es lo que mantiene tu página web activa, o por ejemplo con más tráfico. Entonces no vas a dejar de escribir, pero también utilizar herramientas de diseño para que la información llegue. A lo mejor haces la misma nota de prensa, pero en las redes haces un diseño. Por ejemplo, sobre todo con esta época que está sucediendo ahorita de la pandemia y de normas de seguridad, bueno, haces un diseño, envías una nota de prensa con la entrevista del doctor, por ejemplo, y a la vez haces un diseño para las redes con información básica de las cosas puntuales. O haces tips, o haces una galería de citas y todos los días publicas algo en las redes de algo que se dijo. Y tal vez siempre buscarle la vuelta y llegarle a la mayor cantidad de información posible a la gente, que era lo más, que es lo que más necesitas tú, porque no puedes dejar de generar información, porque no te lean, no significa que tú no vas a generarle la noticia, tú siempre tienes que generarlo, solo que tienes que ir buscando herramientas que a lo mejor sea mucho más fácil para el aficionado, el lector o la persona que te vaya a consumir la información. Tenemos una pregunta de Daniela Palencia, dice, saludos, ¿cuál ha sido su mayor reto como jefe de prensa? Que mi mayor reto sin duda fue o es que el aficionado y el medio de comunicación reciba la mayor cantidad de información posible, que sea información de calidad. Tratar de todo lo que yo vi desde afuera estuviese plasmado en lo que yo quería transmitir. Nunca está todo. O sea, es muy difícil complacerlos a todos, pero que digan, mira, sí, de verdad esta gente está trabajando bien por esto, por esto y por esto. No porque subiste un arte o porque subiste una foto, no, porque es un trabajo constante, que tu planificación previa se plasme en lo que vienes haciendo. Después tuve muchos retos como profesional. Tratar de, sin experiencia previa en periodismo institucional, ir a una Copa América en Estados Unidos, organizada por Conmebol y CONCACAF, o ir a un Mundial FIFA, donde Venezuela solamente había clasificado una sola vez, y yo ser parte de una jefatura de prensa donde ibas a entregar información a, imagínense, tenía selecciones en la fase de grupos, como Alemania, como México, me tocó enfrentar a selecciones como Argentina, como Japón, o sea, romper barreras idiomáticas, entregar información. La guía de medios de Venezuela en el Mundial fue en inglés y en español. Hacer una guía de medios con tiempo de que te permitiera buscar una traducción ideal y que a la hora de plasmarlo tuviese tanto en inglés para los medios internacionales como en español para tus propios prensas y que fuese mucho más sencillo. Así que retos fueron muchos. Tratar de cumplir a todos los medios en Venezuela de que el trabajo que se hacía, por ejemplo, en eliminatorias era no el ideal para ellos, pero fuese el más adecuado y que todos estuviesen contentos, era un reto muy grande. Así que para mí, en general, yo creo que en general llegar a una jefatura de prensa de una selección para mí fue un reto muy grande y yo de verdad les digo que muy complacido. Vamos con una pregunta de Omar Lares. Dice, tiene 2 preguntas, creo. Ah, no, tengo la de Omar y luego otra de Daniela. Dice, saludos. Jugador más incómodo para enfrentar en una entrevista en tu labor como jefe de prensa, club y selección. Cuando me dices incómodo, ¿en qué sentido? A ver, incómodo para entrevistar, para sacarle información o para tener la facilidad de darte la entrevista? Bueno, la que puedas decir, la que se te haga más sencilla, porque es una pregunta bastante comprometedora. Sí. O sea, hay jugadores, o sea, yo tuve la facilidad, primero, cuando trabajas con selecciones juveniles, que empiezas a ver jugadores desde jóvenes, desde muy pequeños, desde que llegan con esa ilusión de ser su primera convocatoria en una selección, a un torneo grande, te los vas ganando en el camino.
Entonces no es nada difícil para ti sacarlo en entrevista. La limitación allí, o lo más difícil allí es sacarle una buena entrevista. O sea, que se salgan del cassette de jugador. O sea, que te digan más allá de que me siento bien, estoy feliz, es un orgullo para mí, para mi familia. O sea, sacarle un poquito más allá, un poquito más de sustancia a la entrevista. Y en parte del entrenamiento que le hacíamos era eso, sacarle cosas familiares. Tampoco ponerlos, tampoco un Shirley, ¿no? Tampoco ponerlos a llorar. Pero sí que fuera material agradable, que te dejara noticia como tal. Y en la selección, los grandes, de la selección absoluta, realmente nunca tuve problemas. O sea, había jugadores que sí te llegaban. Yo tenía, este nombre no lo puedo decir, pero había un jugador que me decía que cada vez ¿qué pasaba? Yo los agarraba, trataba de agarrarlos en el momento más ameno, ¿no? No es que llegaba al entrenamiento, tú vas, no, yo trataba de irme por otro lado, ¿no? Me iba con ellos, me ponía a hablar, se amortaban todos juntos estirando. Entonces, cuando ya me veían venir, ya se ven, ya viene este, me toca hablar con alguien. Entonces, un jugador que me decía, chamo, cada vez que yo voy a hablar con la prensa, cuando me seleccionan a mí, o no juego bien, o no me ponen a jugar, o me sacan en el entretiempo. Yo decía, eso no es así, eso no es por culpa de la prensa. Entonces tenía como esa típica, ayúdame Francis, ¿cómo es que se llama? Superstición. Superstición, esa es la palabra. Que cada vez que iba a hablar con la prensa. Un día habló con la prensa y marcó un gol en un partido eliminatorio. Después del partido, él se me acerca, él pasa y se me queda viendo y se ríe. Y yo le digo, viste, que no era la prensa. Entonces, a partir de ahí, como que fue un poquito más amigable. Había jugadores que sí te decían que fue una de las cosas que por eso que impartimos en la sección de mayores, de que hablaran una vez a la semana, es porque no les gustaba hablar más de una vez. O sea, sentían que el periodista también, y lo veías de la otra parte, que iba a una zona mixta y todos le preguntaban lo mismo siempre. Entonces, como que, oye, siempre me preguntan lo mismo, ¿por qué tío otra vez? Entonces, por eso fue que tratamos siempre de que fuesen variados, que no siempre hablaran lo mismo. Obviamente, ellos por lo menos iban a hablar, si es un partido eliminatorio que son 2 juegos, por lo menos 3 veces iban a hablar. O sea, hubo un día que le tocaba por zona mixta, previo a los partidos, un día la zona mixta post partido y la zona mixta del siguiente partido, la post partido también. A lo mejor soltaba que a lo mejor le tocaba una rueda de prensa y el técnico decía, oye, yo creo que venga conmigo. Eso también pasaba mucho. Y a mí me pasaba mucho con Rafael Dudamel, que no todos los técnicos son iguales. Por ejemplo, ahorita trabajo con Henry Meléndez, que de verdad es muy tranquilo para enfrentar a los medios y a los jugadores, es muy relajado. Rafael Dudamel es un poquito más intenso. Su estrategia de partido también va con la estrategia de la prensa. Él decía que a la hora de soltar a un jugador tenía un sentido. O sea, si le ejemplo, quería soltar el capitán uno de los entrenamientos previos, es que a lo mejor quería que Tomás Rincón dijera algo fuerte, que empezara a marcar tendencia, o Salomón Rondón, o si ponía tal o tal jugador que a lo mejor quería que se soltara. Tenía su estrategia básica, entonces por ahí también tenía un sentido. Así que no había jugadores difíciles. Aparte, en prensa institucional, por ejemplo, en clubes es mucho más sencillo porque el jugador está obligado a hablar con la prensa. Entonces, ahí simplemente tú lo escoges. Ahí ya tú también tienes la posibilidad. No siempre vas a poner al capitán, al jugador. Todos van a querer siempre, por ejemplo, en Atlético de Venezuela, todos van a querer hablar con 4 jugadores siempre. Son Pulga Gómez, que son Eder Farías, que es el goleador, Grendy Peroso, con un histórico de la selección nacional, y por ahí también el portero Eduardo Lima, siempre son de los más solicitados, que tú también tienes que tratar de jugar con eso, que fueron las cosas que aprendí en selección, y que, oye, que también necesitas que todos los jugadores tengan visibilidad mediática. A lo mejor no todos son tan mediáticos, pero también tienes que ayudarlos a que sea un poquito más mediático. Vamos con la segunda pregunta de Daniela Palencia, que dice, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones que hoy forman parte de un departamento de prensa? La primera es eso, no perder la esencia de informar. Siempre informar. Tratar de informar, obviamente, que cuando tú eres institucional, tú tienes la información de primera mano. Saber utilizarla. Después, siempre apoyarse en estadísticas históricas de los clubes. Si no las tienes, tratar de hacerlas. Y si las tienen, mantenerlas. O sea, los números en el deporte son fundamentales. Y si salen de la estructura, es más fácil, por ejemplo, que yo hoy, que trabajo también en un medio de comunicación, tenga las estadísticas totales de Lionel Messi, porque las conseguí en la página web del Fútbol Club Barcelona, a tener las estadísticas de Lionel Messi por Mr. Chip. O sea, por más que Mr. Chip lleva estadísticas, yo prefiero sacarla 1000 veces de la jefatura de prensa del Atlético de Bilbao, por decirlo, es un club.
Y me pasó muchas veces que te metías en páginas web de selecciones y de clubes y veías la estructura de la página, tenía todas las estadísticas históricas del club de hace 100 años. O sea, te estoy hablando de que si hay una jefatura de prensa, los números son fundamentales. Y después, tratar de siempre tener una relación amena con la prensa. Por eso yo creaba los temas de los grupos de WhatsApp. Tienes siempre cercano a la prensa de la ciudad de donde estás o del país, en este caso. Con la selección cuando viajaba por ciudades, creaba un grupo. O un torneo también lo creaba. O al final terminó siendo un grupo general de muchos periodistas del país en un solo grupo. Tratar siempre que tengan la información de primera mano, o sea, que no sientan que, no, pero es que esta gente no manda nunca nada, no manda una foto, o sea, darle todas las herramientas, tanto tecnológicas como de información, y que siempre estén, estar siempre al servicio de ellos, porque al final tú haces un trabajo de servicio a los medios de comunicación, es un trabajo de facilitarle la mayor cantidad de posible de información o de sí, facilidades, valga la redundancia, en el club. Ok, vamos con la última pregunta de María Ángel Ferrebú. Dice, saludos, Víctor. ¿Cómo es el día a día de un periodista institucional en una selección, ya que estas no ven acción semanalmente como un club, ni el movimiento de redes es tan constante? Bueno, es el principal reto. Tú normalmente no ves a todas las selecciones trabajando, generando mucha información durante las fechas en que no están jugando. Por ejemplo, cuando se trabajaba con selecciones juveniles, ¿qué hacía? Publicaba la actuación de los jugadores que iban a estar convocados a un módulo, como de tener un módulo una semana sí, una semana no, para mí era mucho más fácil jugar con eso. Después, cuando tienes una amplitud de jugadores, simplemente sacar la información del fin de semana de cada uno. Cuando trabajas en selecciones mayores, hay selecciones que lo hacen y selecciones que no. Yo era de las que no lo hacía, me parecía que eso le quedaba más allá a los medios, más allá de que a lo mejor si ganaba un título es distinto, ponte un jugador, ganó un título, lo felicitas por las redes de la selección o cumpleaños, entonces empiezas a moverlo por allí con otras cosas, cumpleaños, estadísticas, te juegas mucho con los TBT en las redes de algún hecho o algún momento histórico de una selección. Y mientras que no estás trabajando, te toca primero, si estás en una eliminatoria, ir buscando, preparando el material para el próximo partido, buscando para hacer guías o para generar información para el contenido de las redes sociales o para material que vas a utilizar, por ejemplo, si viene un torneo grande, ir preparando la información de ese torneo grande, buscando estadísticas comparativas. Y después, bueno, tienes que ir haciendo un trabajo gerencial de ir preparando cómo va a ser la próxima concentración. Pero hay un hecho muy importante y es que en selecciones el trabajo es muy desgastante. Trabajas 10 días a lo mejor, pero es que el trabajo es intenso. Entonces a lo mejor también cuando llegas a tu casa, tratas de descansar por lo menos una semana, darle también cariño a la familia, porque eso también es importante. En clubes se pierde mucho, también estás en el día a día, y sí, estás en tu ciudad, estás en el club, pero es que le dedicas demasiado tiempo. En selecciones, imagínense, porque tienes que viajar, estás 10 días, 15 días, 30 días fuera de tu casa, y también cuando regresas necesitas también ese trabajo. Entonces, es como una mezcla de todo, tratar de darle, cuando no estás trabajando, como darle ese apoyo familiar, tratar de compartir con tu familia, generar información y preparar los próximos partidos, los próximos torneos. Bueno, esa era la última pregunta, Víctor. Llegamos hasta acá. Muchísimas gracias por tu participación. Nos vemos mañana con la intervención de Ernesto Vera, gerente de medios del Zulia Fútbol Club. Los esperamos igual a las 5 de la tarde. En horas de la mañana les estaremos compartiendo el link de la reunión de mañana. Y bueno, Vic, te dejo la palabra para que te despidas. No, para mí fue un placer, Francis, no solamente, yo los felicito a ustedes y creo que todos van a coincidir conmigo en este tipo de iniciativas que no es muy común, o lo ideal es hacerlo presencial, pero sabemos las limitaciones que tenemos, sobre todo con este tema de la pandemia, pero sí, para mí fue un placer, un honor que me hayan tomado en cuenta y bueno, quedo a la orden de cada uno de ustedes, les voy a pasar por medio de Francis mis contactos y también van a tener la información de las guías de medios que les prometí. Así que bueno, estoy a la orden para cualquier consulta, cualquier tema. Les puedo dejar mi número si quieren, se lo escribo en el chat y mi correo y cualquier información se las puedo dejar por allí. Y bueno, mañana atento a la conferencia de Ernesto Vera, que también tiene muchas cosas que darles. Así que bueno, los felicito y gracias por tener siempre la iniciativa tanto a ustedes de estar aquí como de Mediasport por hacer este tipo de
de eventos. Ahí les dejé mi correo y mi número telefónico al chat. Muchas gracias, Vic. Gracias a ti por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros. Un abrazo. Salud. Creo que tu mensaje del teléfono no se envió. No sé, por ver. Ah, ya. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Listo, voy a dar unos minutos para que lo copien y nos desconectamos. Buenísimo. Saludos.